El tenedor que sostenía en la mano se quedó inmóvil a mitad del camino entre el plato y mi boca. No fue un gesto dramático ni calculado. Fue simplemente que mis dedos dejaron de obedecer por un momento, como si el cuerpo entero necesitara detenerse para procesar lo que acababa de escuchar. «Eres un estorbo para esta familia», Ricardo lo dijo en voz baja, casi susurrando, inclinándose hacia mí con esa sonrisa torcida que yo conocía demasiado bien. A mi alrededor, los platos humeaban. Las copas de vino reflejaban la luz del candelabro que yo misma había comprado para ese salón. Y las conversaciones seguían su curso como si nada hubiera ocurrido. Nadie más lo escuchó. O al menos eso era lo que él creía. Solté el tenedor despacio. Lo apoyé con cuidado sobre el borde del plato. Levanté la vista hacia el proyector que colgaba del techo. Ese proyector que yo había mandado instalar 2 años atrás porque Ricardo insistía en que necesitaba una sala de presentaciones en casa para sus reuniones de negocios. Yo lo pagué, por supuesto. Igual que pagué la cena de esa noche. Igual que había pagado casi todo en esa familia durante los últimos 6 años. Mi teléfono estaba sobre la mesa, justo al lado de mi copa. Ricardo ya había vuelto a su conversación con mi yerno favorito de sí mismo, gesticulando ampliamente, riendo de algo que dijo alguien al otro extremo de la mesa. Tomé el teléfono sin prisa. Antes de comenzar esta historia increíble, no te olvides de darle me gusta al video, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Mi nombre es Gloria Sandoval de Reyes. Tengo 55 años y durante la mayor parte de mi vida adulta creí que el amor se demostraba con hechos concretos, con sacrificios tangibles, con la capacidad de sostener a los demás incluso cuando nadie te sostiene a ti. Nací en Guadalajara, en una familia de clase media que aprendió a estirarse cuando era necesario. Mi madre planchaba ropa ajena los sábados para que yo pudiera tomar clases de corte y confección. Mi padre manejaba un camión de reparto de lunes a sábado y llegaba a casa con las manos ásperas y una sonrisa que no pedía nada a cambio. De ellos aprendí que el trabajo no era una carga, sino una forma de dignidad, y que la familia era lo único que permanecía cuando todo lo demás se desmoronaba. Me casé con Ernesto Reyes a los 26 años. Él era contador, serio, tranquilo, el tipo de hombre que no decía muchas palabras pero cumplía las pocas que decía. Tuvimos a Valeria 3 años después, y durante 20 años construimos juntos una vida que no era perfecta, pero era honesta. Ernesto falleció hace 7 años, de manera repentina, y cuando él se fue, yo me quedé con una hija de 28 años, una empresa de distribución de materiales de construcción, que él y yo habíamos levantado juntos desde cero, y una soledad tan nueva que tardé meses en reconocerla. Lo que no me quedé fue quieta. Trabajé como nunca en esos primeros años. Contraté a 2 personas más. Amplié los contratos con proveedores en Monterrey y en la Ciudad de México. Para cuando Valeria cumplió 31, nuestra empresa facturaba el triple de lo que facturaba cuando Ernesto aún estaba con nosotros. No lo hice por vanidad ni por demostrar nada. Lo hice porque moverme era la única forma que conocía de no hundirme. Fue en ese periodo cuando Valeria conoció a Ricardo Fuentes. Yo quería quererlo. De verdad lo intenté. Ricardo era atractivo. De eso no había duda. Alto, con esa confianza tranquila que tienen los hombres que crecieron sabiendo que el mundo los miraría. Tenía 34 años cuando Valeria lo presentó, 1 año y medio más joven que ella, y trabajaba como asesor financiero independiente, lo que en la práctica significaba que tenía clientes suficientes para vivir cómodamente, pero no tanto como para no notar, desde el primer momento, la estabilidad económica que representaba la familia Sandoval de Reyes. La primera vez que lo invité a cenar a mi casa, llegó con una botella de vino que yo reconocí como una etiqueta de supermercado de precio medio. No hay nada malo en eso, desde luego. Lo que me llamó la atención fue que, mientras sostenía la botella con una mano, con la otra recorría el salón con una mirada que no era de admiración sino de evaluación, como cuando uno entra a una propiedad que está considerando adquirir y calcula mentalmente lo que vale cada cosa. Pensé que estaba siendo injusta. Era una primera impresión, y las primeras impresiones no siempre son justas. Me esforcé por conocerlo mejor. En los meses que siguieron, Ricardo fue cuidadoso y encantador. Sabía escuchar cuando quería. Preguntaba con interés por el negocio. Hacía comentarios inteligentes sobre finanzas
y estrategia comercial que demostraban que no era tonto en absoluto. Valeria lo miraba con esa expresión que yo recordaba de cuando era niña y encontraba algo que le parecía perfecto, esa mezcla de asombro y certeza que me resultaba imposible contradecir. Se casaron 18 meses después de conocerse. Yo pagué la boda, no porque me lo pidieran directamente, sino porque Ricardo insinuó en una conversación que ellos preferirían una ceremonia sencilla, dado que estaban ahorrando para comprar un departamento. Y yo entendí el mensaje debajo de las palabras. Era lo que hacía siempre. Entendía lo que no se decía y respondía antes de que tuviera que pedírseme. La boda fue en un jardín en Zapopan. 80 personas. Todo muy elegante y discreto. Gasté lo que gasté, y no me arrepentí en ese momento porque Valeria lloraba de felicidad mientras bailaba con su esposo. Y eso, pensé, era suficiente razón. Lo que no supe leer entonces era que Ricardo había interpretado ese gesto no como generosidad, sino como una confirmación de algo que ya creía, que yo era una fuente de recursos a la que no necesitaba convencer, porque fluiría de manera natural. Los primeros 2 años después de la boda transcurrieron con relativa calma. Valeria seguía trabajando en la empresa conmigo, en el área administrativa, y Ricardo visitaba la oficina con una frecuencia que yo catalogué como interés, pero que con el tiempo reconocí como otra cosa. Hacía preguntas sobre los contratos, sobre los márgenes, sobre los socios. Preguntas que un esposo interesado en el trabajo de su mujer podría hacer perfectamente, pero que en su boca tenían siempre ese tono de quien está recabando información para sus propios fines. Fue en el 2º aniversario de bodas, cuando Ricardo me propuso, en una cena familiar que yo organicé y pagué, que le permitiera participar formalmente en la empresa como asesor financiero. Dijo que sus honorarios serían más bajos que los del mercado porque era familia. Valeria me miró con esa esperanza silenciosa que tenía cuando deseaba algo y no quería presionarme. Acepté. Fue el principio de un proceso muy gradual, muy paciente, muy inteligente de su parte. Ricardo no hizo nada escandaloso ni evidente. No robó, no engañó, al menos no en formas que yo pudiera documentar fácilmente al principio. Lo que hizo fue algo más sutil. Fue construyendo, ladrillo a ladrillo, una narrativa en la que yo era el problema. Empezó con pequeños comentarios que parecían razonables, que mis métodos de gestión eran anticuados, que dependíamos demasiado de relaciones personales en lugar de contratos formales, que yo tomaba decisiones con el corazón en lugar de con los números. Nada de eso era completamente falso, lo cual hacía que resultara difícil rebatirlo sin parecer a la defensiva. Luego vino la distancia con Valeria. Fue tan gradual que tardé en notarla. Primero fueron los domingos. Antes, Valeria pasaba los domingos en mi casa, igual que siempre lo habíamos hecho, comiendo juntas, viendo películas, hablando de todo y de nada. De repente los domingos se volvieron escasos. Ricardo tenía planes, tenían compromisos. La familia de él requería su presencia. Lo entendí porque es natural que una mujer casada construya nuevas rutinas. Pero luego fueron las llamadas. Antes nos hablábamos casi a diario. Después pasaban 3 o 4 días, y era yo quien marcaba primero. Cuando le preguntaba a Valeria si todo estaba bien, ella decía que sí con una convicción que no terminaba de alcanzar sus ojos. Había algo entre las dos que se estaba enfriando, y yo no sabía exactamente cómo nombrarlo. Mientras tanto, las solicitudes económicas aumentaron. No eran pedidos directos. Ricardo era demasiado inteligente para eso. Eran situaciones que se presentaban solas. El departamento que querían comprar necesitaba una entrada que ellos no tenían del todo, y yo completé la diferencia. El coche de Valeria necesitaba cambio, y aunque Ricardo tenía uno propio, el de ella era el que usaban para todo, y resultaba que en ese momento no tenían liquidez. Las vacaciones que tomaron a Los Cabos las pagué yo, porque Ricardo había tenido un trimestre difícil con sus clientes y no quería que Valeria se quedara sin su viaje. Cada vez que surgía una de estas situaciones, yo respondía porque siempre lo había hecho. Porque así era como entendía que funcionaba una familia. Lo que no veía era que Ricardo contabilizaba todo eso de una manera muy diferente. Para él, cada peso que yo aportaba era una deuda que no tenía que pagar, sino una demostración de que yo reconocía mi lugar en la estructura de esa familia.
El lugar de quien financia. No el de la madre. No el de la abuela cuando llegaran los nietos. El lugar de quien paga y calla y agradece que la dejen sentarse a la mesa. Tardé 4 años en verlo con esa claridad. El momento que lo cambió todo fue una tarde de martes. Hace casi 3 meses. Había ido al departamento de Valeria a dejarle unos documentos de la empresa que necesitaba firmar. Ricardo no sabía que iría porque no lo avisé. Llegué, toqué el timbre, y fue él quien abrió la puerta. Valeria no estaba, me dijo. Había salido a hacer unos trámites. Entré de todas formas porque la confianza con ese espacio era mía también. Al menos eso creía yo. Ricardo estaba en una videollamada que cortó cuando entré, pero no lo suficientemente rápido. En la pantalla alcancé a ver a una mujer que no era Valeria. No era una videollamada de trabajo. La forma en que él cerró la pantalla, la rapidez con que recompuso el gesto, la manera en que cambió el tema de conversación con una fluidez demasiado ensayada para ser espontánea. Todo eso lo procesé en segundos. No dije nada. Me quedé 20 minutos tomando un café que él me ofreció con la misma sonrisa de siempre. Hablé de cosas intrascendentes. Dejé los documentos y me fui. En el coche, antes de arrancar, me quedé sentada 3 minutos con las manos sobre el volante, mirando el parabrisas sin ver nada. Luego saqué mi teléfono y llamé a mi amiga Consuelo. Consuelo Ibarra es 2 años mayor que yo, directora de una empresa de consultoría, divorciada 2 veces, y con una capacidad para ver las situaciones con una frialdad que yo nunca he tenido, pero que en ese momento necesitaba urgentemente. Le conté lo que había visto. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve y luego dijo algo que se me quedó grabado. Gloria, la pregunta no es qué viste. La pregunta es qué vas a hacer con lo que ya sabes. No le respondí de inmediato porque no lo sabía, pero sí sabía que algo había cambiado de manera definitiva en cómo miraba esa situación, en cómo me miraba a mí misma dentro de ella. Llevaba 4 años comportándome como si el amor familiar fuera suficiente razón para sostener a alguien que me consideraba un estorbo con chequera. Y ese martes de café frío y pantalla cerrada de golpe, algo en mí decidió que ya era suficiente. No tomé ninguna decisión precipitada. No llamé a Valeria para contarle lo que creía haber visto, porque lo que había visto era ambiguo, y yo no quería ser la suegra que siembra dudas con información incompleta. No confronté a Ricardo. No lloré en el coche más de lo que ya lloré esos 3 minutos con las manos en el volante. Lo que hice fue empezar a observar con más atención. Y lo que encontré en las semanas siguientes me fue construyendo un cuadro que ya no podía ignorar. Primero fue el tema del negocio. Revisando los informes que Ricardo preparaba mensualmente, noté inconsistencias menores que antes había atribuido a errores de formato o a diferencias de criterio. Pero con ojos más fríos, esas inconsistencias seguían un patrón. Algunos gastos registrados sin respaldo documental suficiente, una línea de crédito con un proveedor que yo no recordaba haber autorizado formalmente. Nada catastrófico en términos absolutos, pero suficiente para que yo entendiera que Ricardo había encontrado maneras de extraer valor de la empresa de formas que no eran transparentes. Hablé con mi contador externo, un hombre de confianza que llevaba los libros de la empresa desde antes de que Ricardo apareciera en nuestra vida. Le pedí una revisión discreta de los últimos 18 meses. Me dijo que necesitaba 2 semanas. Le dije que las tomara. Lo segundo fue la relación con Valeria. Decidí hacer algo diferente a lo que había estado haciendo. En lugar de esperar a que ella llamara o de insistir yo con la frecuencia con que lo hacía antes, la invité a comer sola, sin Ricardo, en un restaurante que a ella siempre le había gustado. Un lugar tranquilo en la colonia americana, con buena comida, y mesas suficientemente separadas para hablar sin ser escuchadas. Le dije que quería ponernos al día, que la extrañaba, que hacía tiempo que no teníamos tiempo solo para las dos. Valeria llegó con esa expresión levemente tensa que yo había notado en los últimos meses, como si estuviera lista para defender algo. Pero cuando se sentó y el mesero nos trajo la carta y yo le sonreí sin agenda visible, algo en ella cedió un poco. Comimos. Hablamos. Ella me contó cosas pequeñas de su vida cotidiana, del trabajo, de una amiga que estaba pasando por un momento difícil. Yo escuché sin dar consejos que no me pedían. Fue hacia el final de la comida, mientras esperábamos el café, que Valeria dijo algo que no esperaba.
Lo dijo mirando su taza, no a mí. Ricardo dice que a veces te metes demasiado en nuestras cosas. Hubo una pausa. ¿Tú crees eso?, le pregunté. Ella tardó en responder. Creo que a veces no sé bien dónde está la línea, dijo al fin. Entre ayudar y meterse. No sé si lo digo bien. No me dolió tanto lo que dijo como el hecho de que lo dijera con las palabras de él. Las reconocí. La construcción de la frase, la forma de enmarcar el problema. Era Ricardo hablando con la boca de mi hija. Tomé un sorbo de café y respondí con cuidado. Entiendo lo que dices. Y tienes razón en que la línea importa. Podemos hablar de eso cuando quieras, tú y yo solas. Valeria asintió. No dijo nada más sobre el tema, pero cuando nos despedimos afuera del restaurante, me abrazó un poco más fuerte de lo habitual y se quedó un segundo más de lo necesario, como si hubiera querido decir algo que no encontró cómo. Eso me bastó para saber que mi hija no estaba perdida. Estaba confundida, y había una diferencia enorme entre las dos cosas. Las semanas que siguieron fueron de una tensión tranquila, si eso tiene algún sentido. Yo seguía yendo a la oficina, seguía revisando los informes de Ricardo con más atención, seguía teniendo las reuniones familiares habituales con la misma sonrisa de siempre. Nadie hubiera notado que algo había cambiado en mí. Pero había cambiado. Fue mi contador quien me llamó un jueves por la tarde con los resultados de su revisión. Me pidió que pasara a su oficina. Lo que me mostró no era devastador en términos absolutos, pero era suficientemente grave para justificar una conversación directa con Valeria y una reestructuración formal del rol de Ricardo en la empresa. Había irregularidades en el registro de honorarios pagados a una empresa de asesoría que resultaba ser propiedad de un familiar cercano de Ricardo, algo que él nunca había declarado para evitar el conflicto de interés obvio que representaba. Había también un proyecto de expansión que Ricardo había presentado ante 2 proveedores externos, como si fuera el responsable de la decisión estratégica, sin mi autorización, lo que implicaba que estaba usando el nombre y la reputación de la empresa para negociar en paralelo. Salí de esa reunión con una carpeta de documentos bajo el brazo y una claridad que hacía semanas no sentía. No era rabia lo que sentía. Era algo más tranquilo y más firme que la rabia. Era la certeza de que tenía en las manos los elementos para actuar, y que la manera en que actuara definiría no solo lo que pasaba con Ricardo, sino lo que Valeria iba a entender sobre su madre y sobre sí misma. Esa noche, sentada en mi estudio con una taza de manzanilla, le escribí un mensaje a Consuelo resumiendo lo que había encontrado. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. No hagas nada todavía. Espera el momento correcto. Los momentos correctos siempre llegan. Tenía razón, como casi siempre. El momento llegó 5 días después, en la forma de una cena familiar. Fue Ricardo quien la propuso, lo cual en retrospectiva me resulta irónico. Mandó un mensaje al grupo familiar de WhatsApp diciendo que quería organizar una reunión para celebrar que habían terminado de pagar el departamento, que era un logro importante y que merecía festejarse. Propuso el sábado, en mi casa, porque mi casa tenía el espacio suficiente para todos. Agregó que él se encargaba de la música y la decoración. Yo me encargué de la comida, por supuesto, y de las bebidas, y del servicio, y del postre. Era un sábado de finales de enero, y la tarde en Guadalajara tenía ese calor templado que a veces sorprende en invierno, ese cielo despejado con luz dorada, que hace que todo parezca más hermoso de lo que es. Mi jardín estaba arreglado, la mesa del comedor extendida hasta sus dimensiones máximas, y el salón interior preparado con el proyector encendido, porque Ricardo había avisado que quería hacer una pequeña presentación sobre sus planes de inversión para el año siguiente. El proyector. Yo lo miré cuando lo instalaron 2 años atrás, y lo pagué sin decir nada porque era parte de lo que hacía. Esa noche lo miré de nuevo, y pensé que a veces las herramientas que uno instala para otros terminan siendo exactamente lo que uno necesita. Llegaron primero los cuñados de Valeria, los hermanos de Ricardo con sus parejas, personas que yo conocía de las reuniones habituales y con quienes mantenía una relación cordial, pero no cercana. Luego llegó Consuelo, a quien yo había invitado con la excusa de que era una amiga de la familia y que Ricardo no podía objetar sin quedar mal. Luego llegó mi sobrino Andrés, que trabajaba en tecnología
y a quien le había pedido un favor específico esa semana, un favor que él había completado sin hacer demasiadas preguntas, porque me conocía lo suficiente para saber que cuando yo pedía algo sin explicar mucho, era porque tenía razones. Valeria llegó con Ricardo del brazo, vestida de azul, con esa sonrisa que yo recordaba de cuando era niña, y que en los últimos años había visto menos de lo que me hubiera gustado. La cena empezó bien. La comida era buena. Las conversaciones fluían. El vino que yo había elegido era mejor que el que Ricardo traía normalmente. Me moví entre los grupos con la soltura que da la práctica de años recibiendo personas, asegurándome de que nadie tuviera el vaso vacío ni el plato frío, respondiendo preguntas, riendo en los momentos adecuados. Ricardo estaba en su elemento. Hablaba, gesticulaba, contaba anécdotas con esa facilidad suya que yo reconocía como un talento genuino, aunque ya no me generara ninguna simpatía. En un momento se acercó a mí por detrás mientras yo le servía a uno de sus hermanos, y se inclinó levemente. «Eres un estorbo para esta familia». Lo dijo tan bajo que solo yo podía escucharlo, con una sonrisa fija en la cara que nadie más podría leer correctamente. Y luego se alejó como si nada, retomando su conversación con el mismo gesto fácil de siempre. Solté el tenedor. Lo apoyé sobre el plato. Tomé el teléfono. Y entonces hice algo que Ricardo no había calculado en ninguno de sus planes. Porque Ricardo sabía que yo era generosa hasta el exceso. Sabía que yo evitaba los conflictos directos. Sabía que yo priorizaba la paz familiar sobre cualquier otra cosa. Lo que Ricardo no sabía era que yo había pasado las últimas semanas aprendiendo, con la ayuda paciente de mi sobrino Andrés, exactamente cómo funcionaba el sistema de proyección inalámbrica que yo misma había mandado instalar en ese salón. Me levanté de la mesa con calma. Caminé hasta el extremo del salón donde estaba el panel de control y conecté mi teléfono al proyector. Cuando la pantalla se iluminó, Ricardo seguía hablando. Tardó 3 segundos en darse cuenta de que la atención de todos en la mesa se había desviado de él hacia la pared blanca detrás de su cabeza. Giró despacio. En la pantalla, en letras claras y perfectamente legibles, aparecía la primera captura de una conversación de mensajes entre Ricardo y una mujer llamada Sofía. Una conversación que mi sobrino Andrés había recuperado de la copia de seguridad del teléfono corporativo que Ricardo usaba para los asuntos de la empresa. Un teléfono cuya cuenta de respaldo estaba vinculada a un servidor que tenía acceso técnico al sistema. Una conversación que llevaba más de un año. Una conversación en la que Ricardo no solo describía a Valeria con un desprecio que me dejó sin respiración cuando la leí por primera vez, sino en la que hablaba de la empresa de la familia, de mí, de los planes que tenía para cuando las cosas cambiaran. El salón quedó en silencio. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, el silencio absoluto de quien está procesando algo demasiado grande para responder de inmediato. Valeria tenía los ojos clavados en la pantalla. No se movió. No dijo nada. Solo leía. Ricardo me miró. Yo lo miré de vuelta. Y por primera vez en 4 años, fui yo quien sonrió. El silencio duró quizás 10 segundos. En esos 10 segundos ocurrieron muchas cosas al mismo tiempo, aunque ninguna de ellas hiciera ruido. Vi a la cuñada mayor de Ricardo, Fernanda, soltar su copa de vino sobre el mantel con un movimiento lento e involuntario, como si sus dedos hubieran perdido la instrucción de sostenerla. Vi a Consuelo, desde su lugar al extremo de la mesa, cruzar las manos sobre la superficie con esa quietud suya que yo conocía tan bien. La quietud de quien observa sin interferir porque sabe que no es su momento. Vi a Valeria, que seguía leyendo la pantalla con los labios ligeramente separados y una expresión que yo no le había visto nunca. Una mezcla de reconocimiento y de algo que todavía no era dolor, porque el dolor tarda un poco más en llegar que la comprensión. Y vi a Ricardo. Ricardo me miró durante esos 10 segundos con una expresión que cambió 3 veces. Primero fue sorpresa genuina, ese instante breve en que el cuerpo reacciona antes de que la mente pueda construir una respuesta. Luego fue cálculo. Lo vi en sus ojos, la evaluación rápida de cuánto daño había y cuáles eran las salidas posibles. Y luego, cuando entendió que no había salida rápida, fue algo que yo solo podría describir como la máscara cayendo. No de golpe, sino deslizándose despacio, dejando ver debajo una expresión que era más pequeña y más asustada que cualquier cosa que yo le hubiera visto antes. Fui yo quien rompió el silencio.
Lo hice con voz tranquila, sin elevarla, con el mismo tono que usaba en las reuniones de la empresa cuando había que hablar de algo que no era agradable pero era necesario. Creo que todos merecen leer esto con calma, dije. Hay más de una pantalla. Pasé a la siguiente captura. Era un mensaje en el que Ricardo le explicaba a Sofía que la empresa familiar era, en sus palabras textuales, un negocio mal administrado, que con una gestión correcta podría valer 3 veces más, y que él estaba trabajando para tener una posición desde la que pudiera influir en las decisiones estratégicas. Hablaba de mí como de un obstáculo generacional que no entendía los mercados actuales. Hablaba de Valeria con una frialdad que heló el ambiente en el salón, no con crueldad explícita, sino con esa indiferencia que duele más que el insulto directo, como quien habla de un instrumento útil pero prescindible. Uno de los hermanos de Ricardo, el menor, Rodrigo, empujó su silla hacia atrás sin levantarse todavía, como si necesitara distancia física del hombre que estaba frente a él, pero aún no supiera qué hacer con esa distancia. Ricardo, dijo Rodrigo. Y no dijo nada más, solo su nombre, pero lo dijo de una manera que contenía una pregunta entera. Ricardo no le respondió a su hermano. Me miraba a mí. Gloria, dijo, y su voz tenía esa modulación que usaba cuando quería parecer razonable ante una situación que no era razonable. Esto está fuera de contexto. Las palabras están completas, respondí. Nadie las recortó. Hay conversaciones que parecen una cosa y son otra cuando conoces el contexto completo. Sofía es una colega. Trabajamos juntos en un proyecto, y a veces el lenguaje entre colegas. Ricardo, lo interrumpí, no con dureza, sino con la firmeza de quien ya no necesita levantar la voz para ser escuchado. Hay 47 capturas. Tenemos tiempo. Pasé a la siguiente. Esta era diferente a las anteriores. No hablaba del negocio ni de mí. Era un mensaje en el que Ricardo le contaba a Sofía que esa semana había logrado que Valeria firmara un poder notarial para ciertos trámites administrativos de la empresa, un poder que él había presentado ante mi hija como un procedimiento rutinario, pero que en la práctica le daba acceso a gestiones que correspondían a decisiones que yo debía autorizar. El poder notarial era real. Lo había encontrado en los documentos que mi contador me mostró. Valeria lo había firmado sin entender del todo lo que implicaba, porque Ricardo se lo había explicado como algo técnico y menor. Escuché que Valeria tomaba aire bruscamente. Fue el primer sonido que hacía desde que la pantalla se encendió. Se levantó de la mesa despacio. No gritó. No rompió nada. Caminó hasta ponerse de pie frente a Ricardo con una calma que me recordó a mí misma cuando era joven y aprendía que la rabia más efectiva no necesita volumen. Era una calma que venía de haberse quedado sin excusas que dar por otra persona. Me explicaste que era un trámite rutinario, dijo Valeria. No era una pregunta. Era la verificación en voz alta de algo que ya sabía que era cierto. Ricardo abrió la boca. Val, escúchame. Te estoy escuchando desde hace 3 años, respondió ella. Creo que ya es suficiente. Se giró hacia mí. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba todavía. Estaba en ese estado anterior al llanto en el que todavía funciona la lucidez. Me miró un momento, y luego asintió una sola vez. Un gesto pequeño, pero que yo entendí perfectamente. No era gratitud todavía. Era reconocimiento. El reconocimiento de que yo había tenido razón en cosas que ella no había querido ver, y que decirlo de esta manera, sin palabras, era todo lo que podía hacer en ese momento sin derrumbarse. Le devolví el gesto con la misma economía. Fernanda, la cuñada, le dijo algo en voz baja a su marido, el hermano mayor de Ricardo, y los dos intercambiaron una mirada que yo leí como la de personas que quizás habían tenido sus propias sospechas pero no las habían articulado nunca. Rodrigo seguía con los codos sobre la mesa y la vista fija en el mantel, procesando algo que claramente lo incomodaba de maneras que iban más allá de la cena arruinada. Ricardo intentó recuperar el control de la situación haciendo lo que mejor sabía hacer: hablar. Se dirigió a la mesa en general, con esa voz suya que sabía proyectarse sin parecer que se esforzaba. Esa voz de presentador que había cultivado en años de reuniones y conversaciones de negocios. Entiendo que esto se ve mal, dijo, pero quiero pedirles a todos que recordemos que estamos en familia
y que las cosas que se dicen en conversaciones privadas no siempre reflejan exactamente lo que pensabas. Lo interrumpió Consuelo desde su extremo de la mesa. Todos la miraron. Ricardo la miró con la frialdad específica que reservaba para las personas que no le resultaban útiles. Con todo respeto, dijo Ricardo, esto es un asunto de familia. Tienes razón, respondió Consuelo con una sonrisa tranquila. Por eso Gloria tiene testigos. Hubo otro silencio, más corto que el primero, pero más denso. Yo apagué el proyector, no porque hubiera terminado de mostrar todo lo que tenía, sino porque no necesitaba más. El propósito de esa noche no era destruir a Ricardo frente a su familia, aunque él no lo entendiera así todavía. El propósito era que Valeria viera con sus propios ojos lo que yo no había podido contarle con palabras, sin que sonara a interferencia de suegra, a envidia, a ese territorio pantanoso de las relaciones entre madres e hijas adultas, en el que las palabras se contaminan fácilmente. Ya lo había visto. Le pedí a Andrés, con un gesto, que se llevara su equipo. Él asintió y salió discretamente hacia la sala de trabajo donde había instalado todo. Me senté de nuevo a la mesa y tomé mi copa de agua. Ricardo me miró con una expresión en la que yo podía ver el esfuerzo que hacía por sostener la compostura. Era un hombre inteligente y sabía que había perdido terreno de manera significativa esa noche. Pero también sabía que el partido no había terminado del todo, al menos no desde su perspectiva. Quedaban temas abiertos, decisiones legales que tomar, conversaciones que sostener. Él contaba con su capacidad de convencer, con la ambigüedad de los documentos, con la posibilidad de que Valeria, frente a la realidad de deshacer un matrimonio, eligiera la negación por encima de la evidencia. Lo que no había calculado era que Valeria era hija mía. Y yo le había enseñado, sin saberlo del todo, a reconocer cuando algo ya no tenía reparación posible. Los invitados empezaron a despedirse con esa incomodidad gentil de quien quiere irse antes de que la situación escale más. Los hermanos de Ricardo salieron sin mirarlo directamente, con ese tipo de vergüenza ajena que es también un distanciamiento. Fernanda me abrazó brevemente en la puerta y me dijo al oído algo que no esperaba. Hacía tiempo que algo no cuadraba. Gracias por tener el valor. No supe qué responder. Así que simplemente le sostuve la mano un momento y asentí. Consuelo fue la última en irse. Se detuvo a mi lado mientras los demás todavía recogían sus cosas y me dijo en voz baja, con esa precisión suya que nunca gastaba palabras innecesarias: «Lo hiciste bien. Ahora lo difícil». Tenía razón. Lo de esa noche había sido, en cierta forma, la parte sencilla. Lo que venía después era más complicado y más largo y más doloroso, porque implicaba a Valeria, implicaba decisiones que solo ella podía tomar, implicaba días y semanas de conversaciones que yo no podía controlar ni resolver con un proyector y 47 capturas de pantalla. Cuando la puerta se cerró detrás del último invitado, quedamos en el salón las dos solas. Ricardo había salido al jardín con el teléfono en la mano. Supuse que llamando a alguien, a un abogado, a Sofía, a quién sabe quién, porque eso era lo que hacía cuando necesitaba reconstruir una estrategia. Valeria estaba sentada en el sillón junto a la ventana con las rodillas recogidas y los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el jardín iluminado sin ver nada en particular. Me acerqué y me senté en el sillón de enfrente, a una distancia que dejaba espacio entre las dos, el espacio que ella necesitara para lo que viniera. Estuvimos en silencio un rato. En nuestra familia siempre habíamos sabido cuándo el silencio era mejor que las palabras. Fue ella quien habló primero. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?» «Empecé a sospechar hace 3 meses», respondí. «Tuve certeza hace 3 semanas. ¿Y no me dijiste nada?» «No», dije. «Necesitaba que lo vieras tú misma. Si yo te lo contaba, él tenía todas las herramientas para convencerte de que era yo quien inventaba». Valeria no respondió de inmediato. Sabía que tenía razón. Lo sabía porque ella misma había llegado a decirme, con sus palabras o con las de él, que yo me metía demasiado, que no sabía dónde estaba la línea. Ricardo había preparado ese terreno con cuidado durante años precisamente para que cualquier cosa que yo dijera pudiera enmarcarse como intromisión. «Me siento muy tonta», dijo al fin. «No lo eres», respondí. «Lo eres cuando no aprendes, y tú ya estás aprendiendo». Levantó la vista hacia mí.
No sé qué voy a hacer. No tienes que saberlo esta noche. ¿Y la empresa? La empresa es mía, dije con calma. Siempre lo fue. Nos ocupamos de eso la semana que viene, con calma y con papeles en orden. Valeria asintió muy despacio. Tenía esa expresión de cuando era niña y había cometido un error grande, y estaba evaluando si podía pedir ayuda sin que la ayuda le costara algo. Yo siempre había intentado que la respuesta fuera que sí podía pedirla, que no le costaría nada, que yo estaba ahí. Mamá, dijo. Dime. Lo siento. No le pregunté qué sentía exactamente. No necesitaba el inventario. Solo me moví al sillón donde estaba ella. Me senté a su lado y puse mi mano sobre la suya. Afuera, en el jardín, Ricardo seguía hablando por teléfono entre las plantas que yo había sembrado hace años, bajo las luces que yo había instalado, en la casa que era mía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció exactamente lo que era. Ricardo no durmió en mi casa esa noche. No hubo una escena dramática, ni una confrontación de esas que uno imagina cuando las cosas se rompen. Simplemente, cuando volvió del jardín con el teléfono todavía en la mano y encontró a Valeria y a mí, sentadas juntas en el sillón, evaluó la situación en segundos y anunció con una voz demasiado controlada para ser natural que se iba a casa de su hermano mayor, que necesitaba espacio para pensar, que hablarían mañana. Valeria no respondió. Él recogió su saco del respaldo de la silla donde lo había dejado al llegar, tomó las llaves del coche y salió. La puerta no se cerró de golpe. Se cerró con cuidado, casi suavemente, y eso de alguna manera fue más elocuente que cualquier portazo. Valeria se quedó conmigo esa noche. Le preparé la habitación que siempre había sido suya cuando vivía en casa, la que daba al jardín trasero con las bugambilias que su padre plantó el año que ella nació. No hablamos mucho más esa noche. Le llevé una taza de manzanilla, le dejé ropa limpia sobre la cama y apagué las luces del comedor donde todavía estaban los platos a medio recoger y las copas con restos de vino. Lo dejaría para el día siguiente. Esa noche ya había sido suficiente. Antes de acostarme me senté en mi estudio con la carpeta de documentos que mi contador me había entregado y la revisé una vez más. No porque necesitara recordar su contenido, sino porque necesitaba tener claro el orden de los pasos que venían. Había aprendido en años de manejar un negocio que los momentos de mayor claridad emocional son también los más peligrosos para tomar decisiones, porque la claridad puede confundirse con urgencia, y la urgencia raramente produce buenos resultados. Lo que necesitaba hacer tenía un orden lógico y ese orden requería paciencia. Primero, revocar formalmente el poder notarial que Valeria había firmado sin entender sus implicaciones. Eso era relativamente sencillo desde el punto de vista legal, y mi abogada, a quien llamaría el lunes por la mañana, podría gestionarlo en pocos días. Segundo, revisar y formalizar los contratos de la empresa para asegurarme de que el acceso de Ricardo a cualquier proceso interno quedara suspendido de inmediato. Él tenía un contrato de asesoría que se renovaba trimestralmente y el trimestre actual vencía en 3 semanas. No necesitaba renovarlo. Tercero, y esto era lo más delicado, revisar con mi contador las irregularidades documentadas y decidir si ameritaban una acción legal formal o si era suficiente con la separación limpia y la recuperación del daño dentro de lo posible. Esa última decisión no era solo mía. Dependía también de lo que Valeria decidiera hacer con su matrimonio, y eso era territorio que yo no podía ni quería invadir. Cerré la carpeta y fui a dormir. El domingo amaneció con ese cielo limpio que tiene Guadalajara después de las noches frías de enero, una luz clara y sin pretensiones que entraba por las persianas y hacía que el cuarto pareciera más tranquilo de lo que me sentía. Me levanté temprano. Como siempre, preparé café y salí al jardín con la taza en la mano antes de que Valeria despertara. El jardín estaba quieto. Las bugambilias tenían ese color encendido que siempre me había parecido una forma de insistencia, como si las plantas se negaran a ser discretas. Me senté en la banca de madera que Ernesto había construido junto al limonero y tomé el café despacio, sin teléfono, sin documentos, sin agenda. Pensé en Ernesto. Lo hacía con menos frecuencia que antes, no porque lo recordara menos, sino porque el recuerdo se había vuelto más tranquilo con los años, menos agudo. Pensé en lo que habría dicho de todo esto,
Ernesto era un hombre de pocas palabras, pero de criterios muy claros, y tenía una manera de ver a las personas que yo siempre había admirado, una especie de radar tranquilo que detectaba la autenticidad o su ausencia sin necesidad de evidencia documental. Él había conocido a Ricardo brevemente, solo en los meses antes de su partida, y recuerdo que una noche me dijo algo que en ese momento no le di todo el peso que merecía. Me dijo: «A ese muchacho le importa más lo que uno tiene que lo que uno es». Lo dijo sin drama, como quien observa el clima, y yo respondí algo así como que era pronto para juzgar, que todavía lo estábamos conociendo. Ernesto asintió y no insistió. Nunca insistía, pero casi siempre tenía razón. Valeria apareció en el jardín cerca de las 9, con el cabello recogido y los ojos con esa hinchazón suave de quien ha dormido poco y llorado algo entre medias. Traía su propia taza de café, lo que significaba que había encontrado la cafetera sola y había preferido no interrumpir mi momento de quietud, ese gesto pequeño pero considerado que me recordó que mi hija, debajo de todo, seguía siendo la persona que yo conocía. Se sentó a mi lado en la banca. Estuvimos un rato en silencio, las dos mirando el limonero. «¿Cómo estás?», le pregunté al fin. «Confundida», dijo, «y avergonzada, y enojada, todo al mismo tiempo. Es lo que corresponde. ¿Cuándo se te quita? La confusión pronto. El enojo tarda más. La vergüenza es la que más cuesta, pero también es la más innecesaria». Me miró de lado. «¿Por qué innecesaria?». «Porque la vergüenza implica que hiciste algo mal. Y tú lo que hiciste fue confiar. Eso no es un error, es una característica. El error fue de él, que la usó mal». Valeria tomó un sorbo de café largo y miró hacia las bugambilias. «Me llamó esta mañana», dijo. Lo supuse. Ricardo no era el tipo de hombre que dejaba pasar una noche sin intentar recuperar terreno. «¿Qué te dijo?». «Que estabas exagerando. Que las capturas estaban manipuladas». Hizo una pausa breve. «Que tú siempre habías querido separarnos». No me sorprendió ninguna de las tres cosas. Era el guión predecible de alguien que no tiene argumentos de fondo y recurre a desacreditar la fuente. «¿Y tú qué le respondiste?». «Que necesitaba tiempo». «Bien, no le dije que le creía ni que no le creía», aclaró, como si necesitara que yo entendiera el matiz. «No tienes que explicarme nada, Valeria». Ella asintió, pero siguió mirando hacia adelante, con esa expresión de quien está trabajando algo internamente que todavía no está lista para poner en palabras. La conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando era adolescente y estaba procesando una decisión difícil, esa quietud previa, que siempre anunciaba que cuando hablara, iba a decir algo que había pensado de verdad. «¿Las capturas estaban manipuladas?», preguntó al fin. Era una pregunta directa y merecía una respuesta directa. «No», dije. Andrés recuperó los respaldos del servidor. «Los mensajes son completos, en orden cronológico, sin ediciones. Si quieres, él puede mostrarte el proceso técnico». «No hace falta», dijo. Y lo dijo con una convicción tranquila que me indicó que en el fondo ya lo sabía, que lo había sabido desde que los leyó en la pantalla, que la pregunta no era sobre los mensajes, sino sobre si yo era capaz de haberlos fabricado, y que la respuesta que necesitaba era la que confirmara lo que ya sentía. «Mamá», dijo, «dime, ¿por qué no me dijiste nada antes? No de esto, sino de otras cosas, de las veces que notabas algo que no cuadraba». Era una pregunta justa, y yo me la había hecho a mí misma muchas veces en las últimas semanas, porque cada vez que lo intenté, él ya había preparado el terreno para que sonara como que yo me metía donde no debía. Respondí con honestidad. Y porque tenía miedo de perderte a ti si te ponía en una posición en la que sintieras que tenías que elegir. Valeria tardó en responder. «Eso me da mucha tristeza», dijo al fin. «A mí también. No porque estés equivocada, sino porque significa que llegamos a un punto en el que yo te hacía sentir eso». No le respondí porque no era necesario. El reconocimiento ya era suficiente, más de lo que yo esperaba recibir en ese momento, y añadir palabras encima solo lo hubiera diluido. El lunes por la mañana llamé a mi abogada, Marcela, una mujer de mi edad con quien había trabajado desde los primeros años de la empresa y en quien confiaba con la misma solidez con que confiaba en pocas personas.
Le expliqué la situación en términos precisos, sin drama adicional. Ella escuchó, hizo las preguntas correctas y al final dijo que podía recibirme esa misma tarde. En el despacho de Marcela, con la carpeta de mi contador sobre su escritorio y las capturas de pantalla en mi teléfono, construimos juntas el mapa de lo que había que hacer. La revocación del poder notarial era el primer paso y el más urgente. La terminación del contrato de asesoría de Ricardo era el segundo. Respecto a las irregularidades financieras, Marcela fue clara. Había elementos suficientes para una reclamación formal, pero el proceso sería largo y visible. Y yo debía estar preparada para que eso tuviera consecuencias en la relación con Valeria, dependiendo de cómo decidiera ella manejar su matrimonio. «¿Qué quieres tú, Gloria?», me preguntó Marcela, dejando los papeles a un lado y mirándome directamente. Era una pregunta que pocas personas me hacían. «Quiero que la empresa esté protegida», dije. «Quiero que Valeria tenga información completa para tomar sus propias decisiones. Y quiero que Ricardo entienda que hay consecuencias reales por lo que hizo, aunque esas consecuencias no sean necesariamente un juicio». Marcela asintió despacio. «Eso se puede trabajar», dijo. «Pero necesito que seas paciente». «Soy paciente», respondí. «Llevo 4 años siéndolo». Ella sonrió ligeramente. «Ahora la paciencia va a trabajar para ti». Salí del despacho de Marcela con la sensación concreta de que las cosas estaban moviéndose en la dirección correcta, no rápido ni con estruendo, sino con esa solidez que tienen las decisiones que se toman con la cabeza fría. Esa misma tarde recibí un mensaje de Rodrigo, el hermano menor de Ricardo. No lo esperaba. Era un mensaje breve que decía que lamentaba lo que había pasado el sábado, que quería que yo supiera que ni él ni Fernanda avalaban las actitudes de su hermano, y que si había algo en lo que pudieran ayudar, que contara con ellos. Lo leí 2 veces. No respondí de inmediato porque necesitaba pensar qué significaba ese gesto y qué implicaba responderlo. Rodrigo era una persona independiente de Ricardo, con su propia vida y sus propios criterios, y el hecho de que se distanciara públicamente de su hermano de esa manera era significativo. También era información útil para lo que venía, aunque no de manera calculada, sino simplemente porque indicaba que el entorno de Ricardo no cerraría filas automáticamente a su alrededor. Al día siguiente llamé a Consuelo. Era una mañana de martes con lluvia fina, de esa lluvia de invierno en Guadalajara que no termina de decidirse entre ser neblina o aguacero, y yo estaba en mi oficina con el segundo café de la mañana cuando marqué su número. «¿Cómo estás?», fue lo primero que me preguntó. «Cansada», admití, «pero bien». «El cansancio de hacer las cosas bien es distinto al otro», dijo. «¿Cuál otro?». «Al de aguantar lo que no corresponde aguantar». Tenía razón, como siempre. Había una diferencia enorme entre los 2 tipos de agotamiento, aunque en el momento de sentirlos no siempre fuera fácil distinguirlos. Le conté lo de la reunión con Marcela, lo del mensaje de Rodrigo, lo de Valeria que seguía en mi casa y que había empezado a hacer llamadas discretas a una abogada que le había recomendado una amiga. Consuelo escuchó todo con atención y al final dijo algo que me quedé pensando el resto del día. «Lo que hiciste el sábado no fue venganza, Gloria. Fue claridad. Hay una diferencia». Le pregunté cuál era la diferencia. «La venganza busca que el otro sufra. La claridad busca que todos vean lo que es real. Una te deja vacía. La otra te deja con algo». Colgué el teléfono y me quedé mirando la lluvia fina por la ventana de la oficina. Pensé que tenía razón. Lo que yo había sentido esa noche al encender el proyector no había sido satisfacción de causar daño. Había sido algo más cercano al alivio. La sensación de que la realidad finalmente ocupaba el mismo espacio que todos compartían, en lugar de estar partida en 2 versiones que nunca se tocaban. Ricardo seguía en casa de su hermano mayor. Valeria no había respondido sus llamadas desde el domingo. Él le había mandado mensajes que ella me mostró sin que yo se los pidiera. Mensajes que oscilaban entre la disculpa y la justificación con esa inestabilidad que tienen las personas cuando sienten que el suelo se mueve bajo sus pies. Yo no le dije a Valeria qué hacer con esos mensajes. No era mi decisión. Lo único que le dije, una noche mientras cenábamos juntas en la cocina con la televisión apagada y la lluvia golpeando suave sobre el techo, fue algo que sentí que necesitaba decir, aunque no fuera lo más fácil de escuchar. «Sea lo que sea que decidas sobre tu matrimonio, yo voy a estar aquí.
pero necesito que entiendas que la empresa no puede seguir como estaba. Eso ya está decidido, independientemente de lo otro. Valeria dejó el tenedor sobre el plato y me miró. Lo sé, dijo. Y está bien. ¿Estás segura? Estoy segura de que tenías razón en protegerla. Y estoy segura de que yo fallé en eso. Hizo una pausa. Estoy segura de pocas cosas en este momento, pero de esas dos sí. Eso era suficiente para seguir adelante. El miércoles por la mañana, Valeria tomó una decisión. Me lo dijo en la cocina, igual que casi todas las conversaciones importantes de esas últimas noches, con el café en la mano y la luz de la mañana entrando por la ventana que daba al jardín. No hubo preámbulo ni preparación. Lo dijo directamente, con esa claridad que aparece cuando una persona ha terminado de procesar algo y ya no necesita más tiempo. Voy a pedir la separación. No le pregunté si estaba segura porque su voz no dejaba espacio para esa pregunta. Tampoco le dije que era la decisión correcta porque no era mi lugar decirlo. Solo asentí y le pregunté si ya tenía abogada. Hablé con Lorena ayer, dijo. Ella lleva estos casos. Me dijo que con lo que hay documentado el proceso, puede ser relativamente limpio si él no complica las cosas. ¿Crees que las va a complicar? Valeria pensó un momento. Creo que va a intentar negociar, dijo. Es lo que hace. Siempre encuentra la manera de convertir cualquier cosa en una negociación. Tenía razón. Ricardo era ante todo un hombre de transacciones, y cuando las circunstancias cambiaban buscaba reacomodar los términos en lugar de reconocer el problema de fondo. Era probable que en los días siguientes intentara alguna forma de acuerdo que le resultara favorable, alguna narrativa en la que él saliera con menos daño del que correspondía. Por eso era importante que Valeria tuviera representación legal propia desde el principio. Habla también con Marcela si necesitas orientación sobre lo que se cruza con la empresa, le dije. Ella ya conoce el expediente completo. Lo haré. Se quedó un momento mirando su taza y luego levantó la vista hacia mí, con una expresión que mezclaba algo de vergüenza con algo de gratitud, esa combinación difícil de sostener que aparece cuando uno reconoce que necesitó ayuda que tardó en aceptar. Mamá, quiero pedirte algo. Dime, que no me protejas demasiado en lo que viene. Quiero decir, sé que tu instinto va a ser adelantarte a todo y resolverlo antes de que yo llegue, pero necesito resolverlo yo. Lo dijo sin dureza, con una honestidad directa que me llegó de una manera que no esperaba. Porque tenía razón. Era exactamente mi instinto. Y era también, reconocí en ese momento, parte de lo que había permitido que Ricardo operara como lo hizo durante años, el hecho de que yo resolvía antes de que los problemas llegaran a Valeria, lo que significaba que ella nunca desarrolló del todo el músculo de enfrentarlos sola. No era una crítica, era una observación que las dos compartíamos en ese momento, sin necesidad de nombrarlo así. De acuerdo, dije. Pero si necesitas algo, me lo dices. Te lo digo. Esa mañana Valeria volvió al departamento por primera vez desde el sábado. Fue a buscar ropa y algunos documentos personales. Ricardo no estaba. Seguía en casa de su hermano, y ella entró y salió en menos de una hora. Me mandó un mensaje cuando terminó que decía solamente «hecho», 2 letras que contenían mucho más de lo que parecían. Yo pasé ese miércoles en la oficina, retomando el ritmo normal de trabajo, con una concentración que en las últimas semanas había estado fragmentada. Había reuniones pendientes, decisiones que aplazar ya no tenía sentido, y un equipo que necesitaba ver a su directora presente y enfocada. Nadie en la empresa sabía los detalles de lo que había pasado el fin de semana, y yo no tenía intención de compartirlos. Lo que sí hice fue comunicarle formalmente al equipo administrativo que la asesoría externa de Ricardo Fuentes no sería renovada al vencimiento del contrato en 3 semanas, y que los procesos que él coordinaba serían redistribuidos internamente hasta nuevo aviso. Lo hice en un correo breve, sin explicaciones adicionales, con el tono neutro de una decisión operativa. Nadie preguntó. O si alguien tenía preguntas, tuvo el criterio de no hacerlas en ese momento. El jueves recibí una llamada que no esperaba. Era Ricardo. Dudé antes de contestar, no porque tuviera miedo de la conversación, sino porque necesitaba decidir en qué términos quería tenerla. Dejé que sonara 3 veces y luego contesté. Gloria. Su voz tenía ese tono que usaba cuando quería proyectar calma, pero por debajo había otra cosa. Necesito que hablemos. Estamos hablando.
dije. En persona. Hay cosas que aclarar. No hay nada que aclarar, Ricardo. Los documentos son claros. Marcela estará en contacto con tu abogado cuando lo tengas. Hubo una pausa. Esto no tiene que ser así de complicado, dijo. Si nos sentamos tú y yo podemos encontrar una solución que funcione para todos. Reconocí el movimiento. Era exactamente lo que Valeria había predicho. La búsqueda del acuerdo privado, la negociación bilateral que evitara el proceso formal, el intento de apelar a mi tendencia histórica a resolver las cosas sin conflicto visible. Ricardo, dije con tranquilidad, te deseo lo mejor de verdad, pero las conversaciones que siguen las tienen los abogados. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos y luego lo dejé sobre el escritorio y volví a los documentos que tenía abiertos frente a mí. Sentí algo que tardé un momento en identificar. No era satisfacción exactamente. Era más parecido a la sensación de haber cerrado una ventana que llevaba demasiado tiempo abierta dejando entrar el frío. Esa tarde, Consuelo pasó por la oficina sin avisar, como hacía cuando intuía que yo necesitaba compañía, pero no lo pediría sola. Trajo 2 cafés de la cafetería de la esquina y se sentó frente a mi escritorio con esa familiaridad de años que no requiere explicación. Le conté lo de la llamada de Ricardo. ¿Y cómo te sentiste después de colgar?, me preguntó. Bien, dije. Y era verdad. ¿Sin culpa? Lo pensé honestamente. Sin culpa, confirmé. Consuelo asintió con una expresión que en ella equivalía a una celebración. Eso es nuevo, dijo. Sí, admití. Es nuevo. Porque era verdad que durante años mi respuesta automática, después de cualquier conflicto con Ricardo, había incluido alguna forma de culpa. La pregunta silenciosa de si yo había sido demasiado, si había juzgado mal, si podría haber manejado las cosas de otra manera para que el resultado fuera más armonioso. Esa culpa era en parte mi naturaleza, y en parte el resultado de años de una narrativa construida cuidadosamente para que yo dudara de mis propias percepciones. Esa tarde, después de colgar el teléfono, no hubo pregunta, solo la claridad tranquila de haber hecho lo que correspondía. El viernes, Valeria y yo comimos juntas en el restaurante de siempre, el de la colonia americana, el mismo donde semanas atrás habíamos tenido aquella conversación en la que ella me dijo, con las palabras de Ricardo, que yo me metía demasiado. Pedimos lo mismo de siempre y hablamos de cosas concretas, de los pasos legales que Lorena le había explicado, de algunos temas pendientes en la empresa que necesitaban su atención, de una amiga en común que había tenido una buena noticia que merecía celebrarse. No hablamos de Ricardo más de lo necesario, no porque el tema fuera un territorio prohibido, sino porque ambas entendíamos que dedicarle el centro de cada conversación era seguir dándole un espacio que ya no correspondía. Hacia el final de la comida, mientras esperábamos el café, Valeria dijo algo que no esperaba. Quiero volver a trabajar de verdad en la empresa. No como estaba haciendo estos últimos años, a medias, sino de verdad. La miré. ¿Qué significa para ti de verdad? Significa entender todo. Los contratos, los proveedores, las finanzas. Quiero aprender lo que no aprendí. Hizo una pausa. Quiero entender lo que papá y tú construyeron y lo que tú sola sostuviste después. Sentí algo moverse en el pecho, que no era exactamente orgullo, sino algo más cercano al alivio. La sensación de que algo que había estado en riesgo había encontrado la manera de mantenerse en pie. Podemos empezar cuando quieras, dije. El lunes, respondió ella. El café llegó y lo tomamos despacio, sin prisa, con esa comodidad de 2 personas que han pasado por algo difícil juntas y han llegado al otro lado sin perderse en el camino. Afuera, la tarde de Guadalajara tenía esa luz dorada de finales de enero, que hace que todo parezca más tranquilo de lo que fue. El tráfico de la avenida sonaba sordo detrás del vidrio del restaurante, y la ciudad seguía su ritmo sin saber nada de lo que nosotras habíamos resuelto en los últimos días. Yo tomé el último sorbo de café, y pensé que a veces las cosas no se reconstruyen de golpe, ni con gestos grandes. Se reconstruyen exactamente así, en una mesa de restaurante un viernes por la tarde, con 2 tazas de café, y la promesa tranquila de empezar el lunes. Era suficiente. Era, de hecho, mucho más que suficiente. El lunes llegó con una de esas mañanas claras que Guadalajara regala en febrero, ese cielo azul sin negociación que hace que uno salga de casa con la sensación de que el día tiene buenas intenciones.
Valeria llegó a la oficina a las 9 en punto. No era la primera vez que entraba por esa puerta, desde luego, pero algo en su manera de hacerlo era diferente. Traía una libreta bajo el brazo, algo que yo nunca le había visto en los años anteriores en que trabajaba con nosotros. Era un detalle pequeño pero concreto, y los detalles concretos me han dicho siempre más sobre el estado de una persona que cualquier declaración de intenciones. La senté frente a mi escritorio y empezamos desde el principio. Le expliqué la estructura de la empresa como si fuera la primera vez. No porque ella no supiera nada, sino porque quería que lo viera con ojos nuevos, sin los filtros que Ricardo había ido instalando durante años en la manera en que ella interpretaba cada número y cada decisión. Le mostré los contratos principales, los márgenes reales, las relaciones con proveedores que eran el verdadero sostén del negocio. Le expliqué qué había encontrado mi contador en la revisión de los últimos 18 meses y qué medidas ya estaban tomadas. Valeria escuchó y tomó notas con una atención que me resultó a la vez nueva y familiar. Nueva porque hacía tiempo que no la veía así de presente. Familiar porque era la misma expresión que tenía cuando era estudiante, y algo le interesaba de verdad, esa concentración limpia que no necesita esfuerzo aparente porque viene de adentro. Hacia el mediodía hizo una pregunta que me detuvo. ¿Cuánto daño real hizo? No hablaba solo de los números. Lo entendí por el tono. El daño recuperable ya está en proceso de recuperarse, dije. Lo que no es recuperable no es tan significativo en términos absolutos. Hice una pausa. El daño más serio no fue económico. Ella asintió despacio. Lo sé, dijo. Y no añadió nada más porque no era necesario. Los días que siguieron tuvieron ese ritmo particular de las semanas en que muchas cosas ocurren al mismo tiempo, pero ninguna con la urgencia dramática de antes. Marcela gestionó la revocación del poder notarial sin complicaciones. El contrato de asesoría de Ricardo venció sin renovación, y él no presentó ninguna objeción formal, lo que me indicó que su abogado le había aconsejado no escalar una situación en la que la documentación existente no lo favorecía. Lorena, la abogada de Valeria, reportó que Ricardo había aceptado iniciar el proceso de separación sin contestarlo, lo que en términos prácticos significaba que el proceso sería más limpio y más rápido de lo que podría haber sido. No lo interpreté como un gesto de buena voluntad, sino como el cálculo de alguien que entiende cuándo una batalla está perdida antes de empezarla. Una tarde, revisando unos documentos en mi estudio, encontré entre los papeles una fotografía que no recordaba haber puesto ahí. Era de la boda de Valeria. Una de esas fotos que los fotógrafos toman sin que nadie lo note. De esas que capturan un momento que no estaba en el programa. En la foto, Valeria bailaba con Ernesto, o más bien con el recuerdo de Ernesto, que ella cargaba ese día, porque en realidad bailaba con su tío, el hermano de su padre, que se había puesto de pie cuando el maestro de ceremonias preguntó quién quería acompañar a la novia en el baile del padre. Valeria tenía los ojos cerrados, y una sonrisa que era al mismo tiempo feliz y triste, de esas sonrisas que solo existen cuando uno extraña a alguien en el momento exacto en que más lo necesita. La guardé con cuidado. Pensé que Ernesto hubiera sabido exactamente qué decir en cada momento de esa semana, y pensé también que quizás yo había aprendido, en los años desde que él se fue, a decir algunas de esas cosas yo sola. No todas, pero algunas. El jueves de esa semana, Consuelo organizó una cena en su casa, algo pequeño y sin pretensiones. 4 personas alrededor de una mesa con buena comida y conversación sin agenda. Fui con Valeria, que aceptó la invitación con una naturalidad que me indicó que estaba encontrando el camino de vuelta a su propia vida, no a la vida que había sido antes de Ricardo, sino a algo que todavía estaba definiendo, pero que ya tenía dirección. En esa cena hubo risas reales, de esas que sorprenden porque uno no esperaba estar listo para ellas tan pronto. Consuelo contó una historia sobre una reunión de negocios que había salido completamente al revés de lo planeado, y que en el momento había sido un desastre pero con perspectiva era genuinamente cómica. Valeria rió con una libertad que yo no le había visto en mucho tiempo, y eso, más que cualquier otra cosa de esa semana, me indicó que estábamos en el camino correcto. De regreso a casa esa noche, Valeria y yo caminamos desde el coche hasta la puerta en silencio, uno de esos silencios cómodos que no necesitan llenarse.
Antes de entrar se detuvo un momento en el umbral y miró hacia el jardín oscuro, donde las bugambilias eran solo una sombra encendida bajo la luz de la entrada. ¿Puedo quedarme unos días más?, preguntó. Esta sigue siendo tu casa, dije. Entró y yo me quedé un momento afuera, con la llave en la mano y el cielo de febrero sobre mi cabeza, pensando que esa frase era verdad en un sentido que iba más allá de la propiedad o del espacio físico. Esta seguía siendo su casa, porque yo había decidido que lo fuera, porque no había permitido que años de distancia calculada y narrativas construidas borraran lo que existía entre nosotras antes de que Ricardo llegara. No había sido fácil. Había requerido paciencia y una soledad que a veces pesaba más de lo que yo admitía, incluso ante mí misma. Había requerido esperar el momento correcto en lugar de actuar desde la rabia o desde el dolor, y mantener la cabeza fría cuando el corazón quería otra cosa. Pero había funcionado, no de manera perfecta ni definitiva, porque nada humano funciona de manera perfecta ni definitiva. El proceso legal seguiría su curso durante meses. Valeria tendría días difíciles que yo no podría resolver por ella. La empresa requería trabajo y atención para recuperar completamente lo que se había erosionado. Y yo misma tendría que seguir aprendiendo a pedir ayuda en lugar de anticiparme a todo, a dejar espacio para que las personas que quería resolvieran sus propias cosas. Pero esa noche, parada en el umbral de mi propia casa con el jardín de Ernesto detrás de mí y mi hija adentro, sentí algo que reconocí como suficiente. No la felicidad ruidosa de los finales perfectos, sino algo más tranquilo y más sólido. La sensación de que las cosas eran lo que eran, que yo sabía quién era dentro de ellas, y que eso era una base sobre la que se podía construir. Entré a la casa y cerré la puerta. Desde la cocina llegaba el sonido de Valeria poniendo agua a calentar, probablemente para la manzanilla de siempre, y el ruido pequeño y doméstico de esa rutina fue lo último que necesitaba escuchar esa noche. Me senté en el sillón del salón sin encender la televisión, ni tomar el teléfono, simplemente sentada en el silencio de mi propia casa, con la certeza tranquila de que lo que había construido durante toda mi vida seguía en pie, y que nadie, por mucho que lo intentara, iba a quitarme eso.